Bueno, hola, primero A, primero B, primero C. Este es el primer encuentro virtual, pero encuentro al fin, que vamos a realizar. Mi nombre es Majo, soy la profe de sociales. Este es el primer encuentro de sociales. Elegimos esta modalidad porque de alguna manera nos permite acercarnos, conocernos un poco, conocer nuestras caras, nuestra voz. eh, y bueno, en esta situación de aislamiento que estamos pasando, está bueno verse un poquito, escucharse y de alguna manera nos meteremos un poco en la casa de ustedes en nuestras casas, iremos de visita de esta forma, y de esa manera empezaremos a crear nuestra clase, extrañando obviamente el espacio que para nosotros tiene un significado muy especial, es del aula donde nos encontramos, donde estamos, todos los cuerpos ahí presentes y comunicándonos de otras muchísimas otras maneras. Pero bueno, mientras tanto vamos a hacer este tipo de encuentros. Lo que les vengo a proponer hoy como primer acercamiento a nuestra materia y a lo que nos toca hacer, es pensar un poquito en repensar, diría yo, la situación esta de enfermedades que estamos viviendo, que estamos transitando, esta emergencia sanitaria, respecto de lo más visible que es el coronavirus, ¿no? Que lo vemos en todos los medios, estamos al tanto siguiendo todas las noticias y bueno, la verdad que nos está afectando un montón respecto de nuestras vidas cotidianas. Pero también y fundamentalmente yo en esta ocasión voy a hacer foco en otra problemática, sanitaria y social, agrego ya adelanto, que es la del dengue. Eh, el dengue es una enfermedad que nos afecta muy particularmente, que se ha propagado por nuestra región y es una problemática bastante acuciante para, para nosotros y nosotras. Por lo tanto, lo que los invito hoy a tratar de hacer es eh, intentar ampliar un poquito la mirada sobre este tipo de problemáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de dengue, por ejemplo, de enfermedad, siempre la mirada tiende a acotarse hacia lo estrictamente médico, ¿no? Hacia los síntomas, cómo se transmite, qué tengo que tener en cuenta, qué medicación tomar, como toda esa mirada, de la medicina, de lo biológico, de lo bioquímico, si se quiere. Y la invitación de hoy tiene que ver con ampliar esa mirada y verlo desde una perspectiva social. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros nos damos cuenta que muchas enfermedades, muchas condiciones de la salud tienen que ver, están muy relacionadas con ciertos condicionamientos sociales, ¿no? Que permiten la propagación o el control o la no difusión, ¿no? De ciertos virus, de ciertas epidemias, de ciertas enfermedades. Y eso es un poquito lo que vamos a trabajar hoy. De alguna manera significaría ponernos por un rato unos anteojos de científico social que van a mirar esa realidad con la que convivimos cotidianamente desde otra mirada, como con otros ojos, ¿sí? Para poder mirar otras cosas que quizás cotidianamente no solemos observar. Desde Mirar desde las ciencias sociales una problemática implica varias cosas. En principio, y de manera muy, muy llana, como muy sencilla, eh, hablamos de otro tipo de conocimiento, ¿no? O sea, estamos hablando de ciencias sociales. La palabra ciencia remite a un tipo de conocimiento que es un conocimiento científico,
que tiene que ver con una construcción muy diferente del saber del sentido común, ¿sí? Uno sabe muchas cosas por creencias, porque son cosas que se saben dentro de la sociedad, que se saben, que se lo transmitieron los abuelos, algunas cosas que sabemos por lo que hemos visto, por nuestras experiencias. Sin embargo, el conocimiento científico tiene que ver con toda una serie de métodos, ¿sí? Métodos construidos por otros científicos, por una comunidad de científicos, que le dan validez al saber al cual uno accede, llega, digamos, mediante esa serie de procedimientos. No vamos a hacer especial foco en cuáles son esos procedimientos, no es el caso ahora, pero sí marcar en principio esta distinción, ¿no? No es el mismo tipo de conocimiento de las creencias, del sentido común, de aquello que sé pero no sé ni siquiera cómo lo sé. Vamos a hacer esa primera diferenciación. Y por otro lado, cuando hablamos de una perspectiva social, ¿sí? Estamos hablando de una mirada que comprende al individuo en sociedad, como grupo, ¿sí? No al individuo en sí, con su propia subjetividad, su conciencia, su alma. No al individuo solo, en solitario, sino al individuo como parte de una comunidad, como parte de un grupo. ¿Por qué las ciencias sociales miran al individuo como parte de un grupo? Hay otras ciencias que sí se dedican al individuo, yo la psicología, por ejemplo, ¿sí? Pero de este lado del charco, vamos a hablar del individuo dentro de una comunidad. ¿Por qué? Porque comprendemos que el ser humano, desde los inicios del ser humano, ha resuelto sus necesidades básicas siempre con otros y con otras. La supervivencia del ser humano ha dependido históricamente, incluso digo desde sus más primitivos comienzos, ha dependido de la interacción de ese ser humano con un grupo, ¿sí? Las necesidades de alimento, las necesidades de abrigo, las necesidades de reproducción del individuo y de la sociedad, ¿sí? Han dependido de ese grupo. La transmisión de saberes de generación en generación nos han permitido sobrevivir con muchos más recursos tecnológicos, más recursos de pensamiento. Nos ha ido permitiendo acumular toda una serie de saberes que en un individuo solo se hubieran agotado, y sin embargo el grupo logra ir transmitiendo y retransmitiéndolos para que la comunidad vaya generando nuevas formas sobre esas formas viejas. Esta es como la segunda cosa a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de una mirada social, nos estamos refiriendo a una mirada sobre una comunidad. Mirar, por ejemplo, la problemática del dengue desde una mirada social, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos tratando de ver qué dimensiones de la vida social, de la vida de la comunidad, intervienen, por ejemplo, en la posibilidad de enfermarnos de dengue, en este caso, en la posibilidad de enfermarnos o en la posibilidad de no enfermarnos o controlar o tener mejor defensa, digamos, contra esa enfermedad. Hay condicionamientos sociales, hay distintas características del entorno que suponen una mayor incidencia de algunas enfermedades o en otro ambiente una menor incidencia de esas enfermedades. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de empezar a mirar, ¿no? Como de ampliar nuestra mirada sobre el tema del dengue, que exceda el hecho de investigar el mosquito, cómo
cómo hace su recorrido, etc. Una, una de las formas que vamos a tener, o que vamos, una herramienta, digamos, que vamos a utilizar para hacer esto, que nos va a ayudar a focalizar la mirada, es dividir la vida social, la vida de la comunidad, en distintas dimensiones, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, podemos hablar de una dimensión económica de la vida social, ¿sí? Podemos hablar de una dimensión espacial de la vida social, de una dimensión de las mentalidades, de una dimensión política, de una dimensión social. Esas dimensiones son las que nosotros vamos a trabajar ahora. Paso a explicar muy acotadamente qué significa cada una de ellas y después los voy a invitar a hacer una actividad respecto de eso. La dimensión de la economía, ¿no? La dimensión económica de la vida en comunidad. ¿A qué se refiere? Uno, cuando habla de economía, siempre lo primero como que uno tiene a mano es hablar de el dinero, ¿no? De si tengo mucho, si tengo poco, habla de clases sociales, de clases sociales en función del dinero, ¿sí? ¿Por qué hablamos de eso? Porque nuestra sociedad resuelve mediante el dinero un montón de cuestiones. Pero la verdad es que la economía excede lo monetario, excede el dinero. Un ejemplo muy sencillo para explicar esto es pensar que las sociedades, hubo un montón de sociedades en donde el dinero no existía y sin embargo tenían una economía. Cuando nos referimos a economía siempre vamos a tener que pensar en las distintas formas en que las diversas sociedades van resolviendo el problema de generar, de producir recursos, de producir bienes, de producir servicios, ¿sí? Las formas en las que distribuyen esos bienes, en las que se distribuyen esos servicios en la sociedad, la forma en la que se consumen esos bienes, esos servicios dentro de la comunidad. Por eso, como nuestra forma de adquirir bienes y servicios en nuestra sociedad particular es el dinero, nosotros asociamos inmediatamente que la economía tiene que ver con dinero. Pero la verdad es que la economía tiene que ver no solo con el dinero, sino con todas las actividades, los trabajos, las formas de implementación de esos trabajos, las tecnologías aplicadas a esos trabajos que nos permiten producir los bienes y servicios que necesitamos, producirlos y distribuirlos dentro de toda la sociedad. Esa distribución sabemos que en nuestra sociedad es desigual, ¿sí? Eso también tiene que ver con lo económico, también tiene que ver con los conflictos que se producen dentro de una sociedad. Cuando hablamos acerca de lo político, también uno tiene la primera referencia a lo político, tiene partidos políticos, elecciones, presidente y así, ¿no? Pero también debemos ampliar un poquito esa mirada y entender que lo político refiere a todos los aspectos en donde el poder aparece en la sociedad, ¿sí? Obviamente que tiene que ver con el Estado, con las instituciones. El poder, la política tiene que ver con eso, porque son las formas en las que el poder se ha institucionalizado, digamos, dentro de la sociedad, dentro de la nuestra en particular. Hay otras sociedades que no tienen Estado, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, en la nuestra sí. También cuando hablemos de poder vamos a hablar de relaciones de poder, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra ocasión, no para esta, así no nos abrumamos demasiado. Otra de las dimensiones de las que hablamos dentro de la vida social tiene que ver con las mentalidades. Es una de las más interesantes. Las mentalidades tienen que ver con las formas en las que las distintas comunidades, las distintas sociedades, los distintos pueblos piensan el mundo y se ven dentro de ese mundo, ¿sí? Esto tiene que ver con creencias, con mitos, con posiciones religiosas. También tiene que ver con ideologías, ¿sí? Con una, digamos, con un armado teórico
respecto del mundo, ¿no? Como una visión respecto del mundo, de cómo funciona. Esta dimensión, yo les decía, es bastante interesante porque yo soy profe de historia y, uno en historia estudia cómo las sociedades van modificándose, van cambiando a lo largo del tiempo, en todas estas dimensiones que estoy nombrando, y la dimensión de las mentalidades es una de las más lentas, es una de las que más arraigo tiene. La forma en la que pensamos el mundo es muy difícil de que se modifique, más allá de que las condiciones materiales, las formas de trabajo, las formas de producir, las relaciones que se establecen se hayan modificado. Muchas veces las mentalidades son como más lentas, ¿sí? Son como, tienen otra temporalidad. Es re interesante pensar esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que todavía nosotros traemos de épocas muy lejanas y que no tienen nada que ver con nuestra vida actual, pero aún seguimos pensando algunas cosas de esa manera. Otra de las dimensiones tiene que ver con la dimensión espacial. La dimensión espacial refiere a cómo la comunidad se relaciona con la naturaleza, con el paisaje, con el espacio geográfico que habita. Ese espacio geográfico, que a uno le parece como que es algo estático, en realidad nos modifica un montón a nosotros y a nosotras. ¿Por qué? Porque depende de las características del entorno físico donde nosotros vivamos, de donde nuestra comunidad viva, es que esa comunidad va a desarrollar su tecnología, a conocer determinadas cosas y no otras, a establecer ciertas técnicas, ciertas relaciones que tienen que ver con lo que ese espacio le impone. Por ejemplo, no es lo mismo una sociedad que se forma en pleno desierto, ¿sí? Donde tiene que hacer toda una serie de ingenierías, digamos, para sobrevivir, que una sociedad que crece en medio de la selva o que crece en medio de un valle súper fértil. ¿Por qué? Las formas de relación que van a tener con ese espacio, las formas en las que obtengan los recursos, el tipo de recursos que obtengan, le van a ir generando a esa sociedad ciertas organizaciones, ciertas formaciones que van a ser muy diferentes a la de otra en otro espacio físico. ¿Se entiende? El paisaje nos forma como sociedad de una manera y nosotros modificamos ese espacio también de acuerdo a nuestras formas. Es como un ida y vuelta, ¿no? Entre sociedad y naturaleza, naturaleza y sociedad. Otra de las dimensiones es la dimensión de... me falta la dimensión social. Estaba mirando un apunte que tengo acá al costado. La dimensión social tiene que ver con todas las relaciones que hombres y mujeres establecemos entre nosotros y nosotras, para resolver todas esas otras cosas de las que hablamos recién, ¿no? El trabajo, la política, la distribución del poder, toda la forma en la que nosotros nos relacionamos conforman la dimensión social. Tiene que ver con, por ejemplo, tiene que ver fundamentalmente, esas relaciones van a estar como muy, muy determinadas por el lugar que yo ocupo en la organización social, ¿sí? Depende de en qué trabajo, de qué trabajo, qué lugar ocupo en el ámbito productivo, las relaciones sociales que establezca con mis pares y también con otros grupos que a veces son antagónicos, ¿sí? Yo les decía recién que uno de los conflictos principales dentro de las sociedades tiene que ver con la distribución de los recursos, ¿no? Con la distribución de los bienes, que algunos tengan mucho y que otros tengan poco, básicamente pasado en limpio, digamos, sería una cosa así. Esto provoca tensiones dentro de una sociedad y una serie de conflictos. La forma en la que esos conflictos, en las que vamos atravesando esos conflictos, van provocando distintos cambios dentro de la sociedad. Bueno, explicado esto, me fui un poquito por en tiempo, así que voy a pasar rápido esta otra parte.
era la invitación inicial era poder pensar la problemática del dengue desde esta mirada social. ¿Esto qué quiere decir? Me van a decir ustedes. ¿Qué tengo que hacer, profe? Bueno, la idea es, yo los voy a invitar a ver un video, les voy a pasar el link del video dentro de la actividad. Ustedes van a recibir un escrito en donde se explica esto que yo acabo de explicar recién. Y también al final del texto ese van a aparecer unas actividades por escrito, ¿sí? La primera de ellas es la visualización de un video, ahí les paso el link, de un informativo, de una sección de un informativo del país hermano del Paraguay, en donde la problemática del dengue es muy, muy acuciante también, y hacen como un especial, ¿sí? Sobre el tema del dengue. La mosquita, dicen, porque vieron que es la hembra la que transmite, la que pone los huevitos y propaga, etc. Bueno, en ese informativo, más allá de los datos médicos que también los aporta, lo que a mí me interesaba que ustedes vean es que en ese informe hacen una especie de relevamiento de un montón de otros factores que no tienen que ver con la enfermedad en sí, sino con las posibilidades sociales de propagación de esa enfermedad, ¿sí? En esos condicionamientos hay un montón de actores que intervienen. Está la comunidad, está el municipio, está el vecino, la vecina, los vecinos organizados, ¿sí? El sector médico, el sector sanitario. Bueno, hay distintos actores que van apareciendo por ahí con distintos tipos de actuación, ¿sí? La idea es que ustedes en ese video logren identificar cuáles son esas condiciones que tienen que ver con la sociedad, con estas cuestiones de la economía, de la política, del ambiente, de las relaciones sociales, que ayudan a propagar la enfermedad y cuáles son aquellas que permiten ir controlándola, que permiten ir disminuyendo el peligro de avance de esa enfermedad. Y también identificar qué actores sociales llevan a cabo, o pueden, o deberían, o pueden llevar a cabo esas acciones de propagación de la enfermedad o de control y disminución de la posibilidad de expansión de la enfermedad. Eso por un lado, ¿sí? Es como la parte más teórica, si se quiere, lo consultarán con los compañeros, yo entendí tal cosa, yo vi tal otra, tienen un cuadrito ahí para rellenar con los datos que hayan sacado. Y la actividad, que es la actividad 3, se llama ahí, es la que a mí me interesa que ustedes hagan, la que me parece más dinámica, más divertida y mucho más interesante, que es que ustedes se conviertan en una especie de equipo de investigación periodístico. Son noteros, noteras, habrá alguien en algún estudio con el que se comunicarán, van a armar un video de su propia investigación periodística en el barrio, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que ustedes van a tener que hacer algo parecido a la búsqueda que hacen ahí en el video que les voy a mandar del informativo una búsqueda de posibles focos infecciosos, de si en el barrio pasa el basurero o no pasa el basurero, hay agua potable o no. Ustedes se van a convertir en periodistas en búsqueda de aportar información a la comunidad sobre el dengue y sobre qué hacer para estar más saludables. ¿Qué les parece? ¿Están asustados? ¿Están asustadas? No importa, lo vamos a pasar, vamos a lograr hacer esto, nos vamos a comunicar con todas las dudas que tengan. Esto que yo les acabo de explicar también está explicado ahí en el texto, así que bienvenidos, bienvenidas y nos ponemos a trabajar.